Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo, estoy en la ayudantía de fármaco y vamos a hacer un... A ver, ahí está. No, ahí. Vamos a hacer un repaso general de conceptos básicos del tratamiento para la depresión, eh, antipsicóticos y tratamiento contra el Parkinson. Para arrancar, vamos a hacer un repaso de las cuatro vías dopaminérgicas que son la mesolímbica, la mesocortical, la nigroestriada y la tuberoinfundibular. La mesolímbica va a estar asociada al sistema de recompensa, de control de impulsos, la detección de amenazas y va a estar favoreciendo el aprendizaje y la memoria. La mesocortical va a estar favoreciendo la normocognición, la nigroestriada del circuito de los ganglios basales, va a estar involucrada en el control motor, siendo la dopamina eh, procinética siempre, y la vía tuberinfundibular que es a nivel hipofisario, la dopamina inhibe la secreción de prolactina. Conocer estas vías nos va a permitir, eh, en las patologías que tienen alteraciones del accionar de la dopamina, nos permite entonces conocer los síntomas de la patología y los posibles síntomas de los efectos secundarios del tratamiento. Arrancando por Parkinson, conocemos que es una enfermedad neurodegenerativa de causa desconocida en la que se pierden o mueren neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra compacta en la vía de los ganglios. Vamos a tener síntomas motores y no motores, bradicinesia, rigidez, dificultad de caminar, congelación de los movimientos, cialorrea, temblores y los no motores como el deterioro cognitivo, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, entre otros. Todos se explican por esta disminución de las concentraciones de dopamina. ¿Qué vamos a buscar entonces como tratamiento? Reponer eh, esta caída o esta pérdida de concentración de dopamina. Para hablar del tratamiento, tenemos que aclarar que eh, no se puede dar dopamina sola, porque esta no atraviesa la barrera hematoencefálica y por ende no va a llegar al sitio de acción que es el sistema nervioso central. Vamos a ver dos digamos, grandes grupos farmacológicos que van a ser los que estimulen la actividad de la dopamina y los anticolinérgicos. De los que aumentan la actividad dopaminérgica tenemos el principal, que es la levodopa, que es un precursor de la dopamina, que a nivel del sistema nervioso central, la dopa descarboxilasa la transforma en dopamina para que pueda actuar. Pero ¿qué pasa? La levodopa no se puede dar sola debido a que esta enzima, la dopa descarboxilasa, está en sangre periférica. Por lo tanto, generaría que la levodopa pase a dopa y la dopa no atraviese el sistema nervioso central. Por tanto, se le asocia a inhibidores de la enzima, que son la carbidopa, y otro ejemplo es la benseracida. Después tenemos agonistas dopaminérgicos, como el pramipexol y la bromocriptina, eh, que si no me equivoco están más asociados a efectos adversos. Este tratamiento con levodopa y carbidopa es el más utilizado. Inhibidores de la MAO y la COMT, que son eh, enzimas que se encargan de la degradación de la dopamina, y los anticolinérgicos de acción central, que es la otra rama del tratamiento para disminuir el aumento en la actividad colinérgica, que explica, por ejemplo, los temblores de los Parkinson. Eh, entonces vamos a tener que las formas de aumentar la dopamina eh, van a ser aumentando el precursor eh, e inhibiendo la enzima que los degrada o directamente actuando en los receptores dopaminérgicos. Nuestro objetivo entonces
va a ser disminuir los síntomas, mejorando la calidad de vida del paciente, pero no se ha demostrado con ningún fármaco detener o enlentecer el progreso de la enfermedad. Los efectos adversos del tratamiento, vamos a recordar entonces vuelta las vías y van a estar asociados a la dosis, a la duración del tratamiento y a la edad del paciente al inicio del mismo. Vamos a ver síntomas de psicosis por aumento de la dopamina y excitación psicomotriz, alteraciones de la vía mesolímbica, generando una hiperactivación del sistema de recompensa y pérdida en el control de los impulsos. Ejemplos de esto puede ser eh, la ludopatía, la hiperactividad sexual o alimenticia. Los tratamientos pueden generar adicción, sobre todo los agonistas, confusión, inhibición de la lactancia, recordando la vía tuberoinfundibular, y fluctuaciones de la función motora. Para que sepan, también existen otros tratamientos del Parkinson, que es el tratamiento quirúrgico, en casos donde el paciente no responde a fármacos. Tenemos la estimulación cerebral profunda y las cirugías lesionales. Pasamos a antipsicóticos. La psicosis, entonces se puede hablar de psicosis como el conjunto de síntomas de desorganización mental, dada principalmente por una disfunción en el lóbulo temporal, y el ejemplo clásico de trastorno psicótico es la esquizofrenia. En nuestros trastornos vamos a ver síntomas positivos y negativos que pueden coexistir. Síntomas positivos vamos a tener la aparición de síntomas que no estaban. Delirio, alucinaciones, ideas sobrevaloradas, agitación psicomotriz, explicados por aumento en las concentraciones de dopamina. Y los negativos, pérdida de eh, características que estaban antes, como apatía, alogia, abulia, anedonia, deterioro en la atención y el pensamiento abstracto, entre otros. Vamos a tener entonces para el tratamiento dos grupos o dos generaciones de antipsicóticos. Los de primera generación, como son el haloperidol y el droperidol, que van a estar antagonizando receptores D2 en las cuatro vías dopaminérgicas. También van a pegarle a receptores M1, alfa 1 y H1. Actúan principalmente en los síntomas positivos, no tanto en los negativos, incluso pueden empeorarlos, y tiene como efecto adverso principal y motivo de, de su desuso los síntomas extrapiramidales. Cuando hablamos de síntomas extrapiramidales, eh, pensar en los síntomas del Parkinson y también hiperprolactinemia. Ok. Y también tenemos los de segunda generación o antipsicóticos atípicos, que son la clozapina y la quetiapina, donde el antagonismo de los receptores de 2 es moderado, lo cual explica que no haya síntomas extrapiramidales, pero también le, le pega o antagoniza receptores alfa 1, H1, M1 y los serotoninérgicos 2A, que son serotoninérgicos excitatorios. Como para que tengan una idea, a nivel de estos receptores actúa el LSD. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un menor eh, efecto adverso extrapiramidal, pero al tener mayor afinidad, más efectos adversos de este tipo, que ahora puse un cuadrito en la diapo próxima, pero termina conviniendo, porque esto es mucho más grave que los efectos adversos que pueden generar estos receptores. Disminuye síntomas positivos y negativos. Y, bueno, acá tengo un cuadrito de cinética, buena biodisponibilidad oral, existe vía de administración intramuscular, son altamente lipofílicos por el sitio de acción, metabolismo por los CYP y eliminación renal.
Acá tenemos algunos más ejemplos de atípicos, la risperidona también. eh, y tenemos eh, la suma de los efectos adversos. Uno característico de la clozapina es la agranulocitosis, que en un paciente que tratamos con clozapina hay que hacerle dosaje de glóbulos blancos cada determinado tiempo. Pero después vamos a ver que los efectos adversos, que sí los hay, son mucho más leves eh, que los de los antipsicóticos típicos. Acá el arip- aripiprazol se lo considera ya de tercera generación, que es un estabilizador dopaminérgico, que agoniza receptores de 2 y antagoniza, y agoniza también, perdón, eh, serotoninérgicos. Entonces, los antipsicóticos se van a usar, por supuesto, en trastornos psicóticos, pero también se usan en trastorno bipolar, depresión con rasgos psicóticos, demencias asociadas a psicosis y enfermedades como Tourette, tics y corias que son motoras. Y acá están los efectos adversos que les mencionaba antes. Este cuadrito después van a volver, ya más avanzado el video, cuando hablemos de antidepresivos, porque van a generar efectos adversos muy similares un grupo de los antidepresivos. Para hablar de antidepresivos, vamos a hablar de depresión mayor, que bueno, es la definición, estado de ánimo depresivo durante al menos 2 semanas con 5 de los siguientes síntomas diarios, que no importa que lo sepan para básica, pero eh, para contextualizar. Entonces, la depresión mayor va a llevar a una afectación de múltiples áreas de la vida del paciente. No solo el paciente va a estar triste, sino que a nivel social, laboral, económico, higiene, eh, su propia salud, sobre todo cuando hay ideación suicida, van a estar afectadas. El rol de un médico general va a ser la detección precoz de estos pacientes que en general pasan desapercibidos y el tratamiento, un médico general puede hacer tratamiento de depresión en algunos casos, que eso tampoco nos compete en básica. En las características generales de los antidepresivos, tenemos que hablar que tienen todos la misma eficacia. En general son fármacos seguros, algunos más que otros, y va a ser nuestro criterio de elección para fármacos o para los grupos que tenemos. No generan adicción, tienen buena disponibilidad oral, liposolubles, metabolismo hepático. Estas dos cosas son importantes que no tienen efecto inmediato y se tienen que tomar todos los días. Eh, no van a tener efecto, un paciente deprimido no va a tener efecto a la semana del inicio del tratamiento. Es fundamental terminar el tratamiento y acá agregué 3 situaciones especiales que se van a tratar idealmente con estos fármacos. En niños solo está aprobada la fluoxetina, en embarazadas se recomienda la fluoxetina y en lactancia la sertralina. Todos estos pertenecen al mismo grupo farmacológico, que son los SIRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tenemos los tricíclicos, los duales, eh, los IMAO y otros grupos que suelen ser utilizados como alternativa, sobre todo los SIRS. Esta imagen se las dejo para que la tengan por si quieren luego retroceder el video. Digamos, una imagen de una sinapsis con las enzimas, los receptores, para que después vean a qué nivel actúan los fármacos. Los SIRS van a ser la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, acá me faltó la R, la paroxetina y el citalopram. Actúan a nivel de los transportadores de monoaminas, que son recaptadores de las monoaminas, específicamente de serotonina. Después existe creo que es NERT, que es norepinefrina transportador, y el de dopamina, que ahora no me acuerdo el nombre, pero debe ser.
DOT, DAT, algo así. Los IRS son los antidepresivos mejor tolerados. Mejor tolerado es igual a eh, mayor adherencia al tratamiento. Tienen la característica que la fluoxetina es la única indicada en menores de 18 eh, y la eh, más indicada en embarazo y la sertralina para la lactancia. En los efectos adversos, vamos a hablar de efectos adversos frecuentes, que son sobre todo gastrointestinales, sexuales, por ejemplo, eh, anorgasmia o pérdida del deseo sexual, fatiga, insomnio o temblores, y los graves, que por supuesto son mucho menos frecuentes, pero tenemos el aumento en el riesgo de suicidio en niños, síntomas extrapiramidales o síndrome serotoninérgico cuando se combina con otros fármacos o sustancias que aumenten las concentraciones de serotonina, como los IMAO o la cocaína, que actúa a este nivel de los CERT. Ahí tenemos el síndrome serotoninérgico. Los antidepresivos tricíclicos tenemos la clomipramina, la amitriptilina, la nortriptilina y la desipramina, entre otros. Van a inhibir a nivel de los CERT y los NAT o NET, NAT en español noradrenalina o norepinefrina, lo que explica su función de antidepresivo. Pero le pegan también a receptores muscarínicos, alfa 1, alfa 2 e histamínicos, lo que explica los múltiples efectos adversos y por ende baja tolerancia. Baja tolerancia es baja adherencia a tratamiento y entonces no nos sirven tanto. Eh, Estos efectos adversos, al pegarle a estos receptores, van a ser muy similares a los que hablamos antes con los antipsicóticos. Entonces, los tricíclicos van a estar reservados para pacientes refractarios, es decir, que no están respondiendo bien a los otros fármacos. Y también, en algunos casos, se lo asocia a aumento de riesgos de suicidio por sobredosis, por una cuestión de rango terapéutico, más que nada, en algunos de los tricíclicos. Después, para ir cerrando los dos grupos, tenemos los duales, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como la duloxetina y la venlafaxina, que actúan al mismo nivel que los tricíclicos, pero de forma más selectiva, no le pegan a el resto de receptores. Los efectos adversos van a ser los mismos que los IRS, pero con hipertensión, por el aumento de la noradrenalina. Y después tenemos los IMAO, que son los inhibidores de la monoamina oxidasa, que es la enzima encargada de la degradación de las monoaminas. Em, la, el ejemplo es la tranilcipromina. Están casi en desuso, sobre todo por las múltiples interacciones que tienen eh, y efectos adversos, pero lo más importante vendría a ser el síndrome adrenérgico al ser coadministrados con eh, alimentos que tengan tiramina. ¿Por qué? Porque la MAO intestinal es la encargada de metabolizar la tiramina. Y al estar inhibida, aumentan las concentraciones, pudiendo generar el síndrome adrenérgico, que cursa con hipertensión, palpitaciones, eh, cefalea, etcétera. Tenemos otros como alteración del sueño, alteraciones sexuales, del peso e hipotensión. Algo fundamental del tratamiento contra la depresión que se tienen que acordar es de mencionar la psicoterapia, porque no va a servir mucho en una persona deprimida que solo se le esté dando fármacos. Por eso siempre recomendar o quizás prescribir psicoterapia. Otros usos de los antidepresivos van a ser los dolores neuropáticos, el déficit de atención con hiperactividad,
trastornos de la conducta alimentaria, migrañas, eyaculación precoz, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, y hasta acá llegamos. Muchas gracias y ahí está. Suerte.